Muy buenas tardes, encantado de estar participando en esta jornada del día de hoy. Y bueno, referirme un poco a la presentación que acabamos de ver. En primer lugar, decir que, como nos ha dicho el expositor, se trata de una experiencia fuera de áreas protegidas. Hay muchos casos en los que el área protegida ya ha venido trabajando con las poblaciones, en particular poblaciones indígenas, pero hay un interés de que las actividades sostenibles y el aprovechamiento sostenible no ocurran únicamente en áreas protegidas, sino en general en todo el territorio nacional. Sería ideal que haya un aprovechamiento sostenible de los recursos, como manda la Constitución. Y en ese sentido, el ecosistema amazónico se presta mucho para iniciativas de este tipo. Quiero resaltar el tema de cómo se articula esta población con nosotros, con este entorno urbano en el que estamos, con esta conferencia en esta ciudad. Ellos son ciudadanos peruanos igual que nosotros, pero así como nosotros no entendemos en toda su exacta dimensión qué cosa es el bosque como hábitat cultural, social, qué cosa es el ecosistema acuático también como un espacio cultural y social. Para ellos, hermanos peruanos indígenas como los quechuas, los achuar y los candoshi que acabamos de ver, también es difícil comprender cuál es esta lógica del Estado, esta lógica del plan de manejo, esta lógica del funcionario público que va a requerir que se le presenten algunas pruebas, se le evidencie, ¿no es cierto?, que han nacido las tortugas, que hay que dar esta opinión, que hay que dar institución, que permitir el pago del derecho de aprovechamiento, en fin. Es ese encuentro el que hasta ahora no hemos trabajado mucho. Es ese encuentro el que creo que tenemos que empezar a resolver, y es cómo nos articulamos en una realidad que es diversa. En el Perú y en buena parte del planeta existen por lo menos 3 segmentos económicos diferentes. La economía moderna en la que vivimos nosotros, caracterizada por relaciones económicas en dinero en efectivo o tarjetas de crédito. Compramos el agua embotellada, contratamos los servicios de personas, etc. En el otro extremo de la economía moderna está la economía de subsistencia. Al otro lado, en el otro extremo, allá en el bosque, allá en la punta del cerro, en el medio de la laguna, en el medio del océano, en las islas, ahí, en ese mundo rural, el dinero no sirve mucho. Hay que tener ciertas capacidades para adaptarse al medio y para poder cosechar de él los recursos que nos provean nuestra subsistencia cotidiana. Uno puede estar con 5 billetes de 200 soles, por ejemplo, ¿no?, en alguna parte de los Andes o en alguna parte del Amazonas, y no le va a servir de mucho. No va a haber cambio para ese billete, no va a haber quien se lo quiera fraccionar, y de repente no hay producto que le vendan a cambio, ¿no? Va a tener que confiar en la solidaridad de la gente, en la buena voluntad de la población local, y en muchos sitios como de estas poblaciones uno llega, pregunta dónde venden comida, le miran la cara y dicen, bueno, este tipo sí realmente no sabe dónde está, ¿no? Acá nadie vende comida. Pase, señor, siéntese a almorzar con nosotros, ¿no? Y te ofrecen de repente una sopa de carachama, ¿no es cierto?, recién cosechado del río, o unas palometas fritas, ¿no?, etcétera. Esos encuentros son los que tenemos que construir para tratar de hacer rentable el aprovechamiento sostenible de recursos. Y un tercer factor que está atravesando todo, pero que, por ejemplo, normalmente pasamos por alto, es el factor mercado. Y es que el mercado que funciona en estas comunidades es el mercado de las relaciones de subsistencia, que están amarradas a la economía intermedia, que es mercantilista.
sea, moderna economía de subsistencia, y al medio, economía mercantilista. ¿Qué cosa es economía mercantilista? Es esta economía donde la extracción de valor se apoya en intercambios económicos, pero también en relaciones sociales. Yo te presto dinero y soy tu compadre. Tú me vas a vender la madera a mí, me vas a vender los huevos de Taricaya a mí. Yo te estoy prestando ahora, tú quedas endeudado. Nos lo ha dicho el expositor. La gente se engancha, asume deudas y después tiene que pagar en producto. Pero ese es todo el mercado. La verdad, estos tres compartimentos no son estancos. No es que están aislados y separados, sino se interconectan. Y el mercado mundial, si lo necesita y le interesa, va a poner a su comprador en la economía de subsistencia, asegurándole la provisión de recursos. Ustedes comen chicle o han probado el chicle en algún momento de su vida. ¿De dónde viene el chicle? Uno pensaría que el chicle viene de la gran fábrica de Adams, ¿no? Porque cuando yo era chico el chicle solo era Adams, ¿no? Ahora nos globalizamos, se abrieron los mercados y hay un montón de marcas, ¿no? Pero antes el chicle era Adams. Y un día me enteré que el chicle en realidad viene de unos árboles de Centroamérica que crecen en unas comunidades indígenas de Centroamérica, donde está el árbol del chicle. Y es este producto natural que luego se transforma en lo que conocemos como el chicle comercial, ¿no es cierto? Así hay cientos de productos que están articulados al mercado mundial y que desde la llegada de Orellana a las orillas del Amazonas en 1542 han seguido saliendo. Cueros de huangana que se utilizan para guantes de béisbol, maderas finas que se utilizan para guitarras y violines, lianas, una serie de productos, una infinidad de productos que podríamos mencionar, entre los cuales destacan, por supuesto, las frutas y los animales, ¿no? La fauna tan simpática que hace que nos identifiquemos con ella. Pero en todo momento estos tres segmentos económicos se articulan, permiten el flujo de recursos, pero lo que hacen, lo que sí mantienen estanco, es las condiciones en las cuales opera el actor económico. En el segmento de la economía moderna tenemos semáforo, el policía está más o menos cerca, hay serenazgo, y algunos municipios pues hasta le arreglan las cañerías de la casa si usted está al día en el pago de los impuestos, ¿no es cierto? Esa es la maravilla de vivir en una ciudad. En las zonas de subsistencia estamos hablando de sitios donde a 10 minutos del centro poblado ya no hay Estado. Sales del centro poblado como en Oxapampa o en Puerto Bermúdez, estás a 15 minutos del centro poblado y ya estás en tus propias condiciones, con la capacidad de movilidad que tú tengas, y si puedes comunicarte con alguien, pedir ayuda, pero probablemente no tienes con quién comunicarte porque no hay radio, no hay teléfono, no hay cómo mandar ningún tipo de mensaje, ¿no? Entonces, esa realidad cotidiana es la que tenemos que superar. Esa realidad, nos ha venido diciendo el presidente, se resuelve con mayor presencia del Estado en el mundo rural. Hace ya algunos años que se ha venido planteando la necesidad de una policía rural, la presencia del Estado de manera sistemática para asegurar, primero, que hayan mejores condiciones de seguridad y de paz, y esas condiciones de seguridad y de paz van a estimular el comercio. En ese sentido, para que todo esto, como que acabamos de ver ahora como un proyecto de aprovechamiento de recursos, funcione de mejor manera,
para que todo ese proceso de trámite que vimos tan largo y engorroso funcione de mejor manera, es que necesitamos llevar el Estado más cerca. En realidad, si ellos tuvieran el funcionario de pesquería en la capital del distrito de Pastaza, no tendrían que esperar que venga el inspector de Iquitos o de Yurimaguas, ¿no es cierto? No tendrían que haber perdido 2 meses para la inspección ocular. Pero es que no hay inspector. El inspector está en 25 regiones, si es que todas tienen inspector. Yo trabajé en Pasco varios años. ¿Dónde estaba el inspector de pesca? En Cerro de Pasco, a 4.200 metros de altura. Y entonces, ¿de qué hablaba el inspector de pesca? Hablaba de trucha, hablaba de congelar la trucha, pero ¿dónde estaba yo? Yo estaba en el mismo Pasco, pero no a 4.200 metros, sino a 400 metros sobre el nivel del mar en Puerto Bermúdez, en un contexto amazónico totalmente diferente y donde nunca llegó el inspector de pesca y donde efectivamente se aprovechan los bagres y las demás especies que son parte de la comida cotidiana de la población, ¿no? Entonces, excelente la presentación de ahora, muy interesante que hemos visto en teoría una presentación ambiental, pero en realidad ha sido una presentación que nos habla de interculturalidad, nos habla del otro, nos habla del amor en la pareja y ese otro que le traduce a su esposa para que pueda entender a este Estado, para que pueda aceptar la idea de un plan de manejo, de una cuota de cosecha. Esto es ideal que pueda resolverse en el largo plazo, ¿no? Que podamos tener en realidad un Estado presente que sirva para la gente que vive en el mundo urbano y en el mundo rural. Lo que ha venido pasando es que en el mundo rural la gente no encuentra Estado. Y ese creo que es buena parte del cometido que se ha planteado esta administración, de tratar de superar esas deficiencias, trabajar más de cerca con la población y brindarle oportunidades para la inclusión social. Esta población ya ha venido trabajando su manejo de fauna. ¿Qué falta? Darles el acompañamiento para ver cómo esa fauna es un producto o no que pueda integrarse a una diversidad de mercados. Cuando hablamos de mercado, es fácil soñar en que todos vamos a exportar al mercado mundial y que mañana vamos a estar exportando 1 millón de taricayas. Bueno, no se puede hacer eso, ¿no? De un día para otro. Es un proceso y tiene que ver con mercados. Obviamente, usted quiere vender huevos de taricaya, como nos decía el amigo, primero tiene que encontrar gente que le guste huevos de taricaya, ¿no? Entonces, ¿dónde está el mercado de los huevos de taricaya? Pues en Yurimaguas, en Iquitos, en la Amazonía en general, ¿no? Usted intenta llevar huevos de taricaya a Nueva York, probablemente no le compren ninguno como alimento. Pero si usted lleva taricayas como mascotas, junto con otras especies del medio amazónico, de pronto puede estar marketeando ya no solamente la taricaya, sino el acuario completo, con las plantitas, con el sustrato arenoso o de barro del que nos hablaba el amigo, ¿no? Esas oportunidades, creemos nosotros, son las que el Estado debe estar promoviendo, no para desarrollar como Estado, sino para que estos actores locales encuentren el enchufe a la conexión con la cooperación internacional, con las ONGs, como en el caso de BBF o de Pronaturaleza, con los gobiernos regionales y locales, y puedan ver esas oportunidades de mercado. Entonces, manejo del recurso, pero orientado también a mercados diversificados, pueden ser locales para huevos de taricaya, pueden ser mercados externos para el tema de mascotas, puede ser para subproductos de estas especies. En fin, hay estudios más especializados que realizar ahí, pero creo que se trata de encontrarnos como peruanos, reconocer esta diversidad de situaciones en las que vivimos y buscar no pasar por alto ni flexibilizar los esquemas de autorización y decir, porque son indígenas entonces no le vamos a exigir esto o no le vamos a exigir el otro.
Hay que tener un sistema de control y de vigilancia que asegure que el manejo se efectúa, pero lo que hay que asegurarse también es que el Estado no está pues a la vuelta de la esquina. Entonces hay que llevarlo a trabajar en el gobierno regional, hay que llevar a los gobiernos regionales a trabajar con los municipios, hay que hacer que los municipios trabajen con las comunidades, y es en ese encuentro que creo que vamos a poder fortalecer experiencias como esta, que son muy ricas y muy positivas para la población. Muchas gracias.